Hola, muy buenas. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio y en este caso vamos a hacer la primera opción de menú, ¿no? Aquí teníamos una opción de menú, la primera, después de hacer el menú, en el que nos habla de añadir un videojuego a nuestro programa. En nuestro caso, pues lo que vamos a hacer va a ser, vamos a crear una función que se encargue de añadir el videojuego y luego la usaremos en la opción que hemos hecho aquí en el switch, ¿no? En la primera opción, cuando introduzcamos la opción de menú 1, pues llamaremos a esa función y trabajaremos con las variables globales que habíamos definido. Vale, en nuestro caso, vamos a hacer una función que se va a llamar add videojuego, que no recibe argumentos y lo que va a hacer va a ser añadir un videojuego. Para, para ver cómo funciona la opción de añadir videojuego, pues nada, vamos a ir a la pizarra y vamos a ver en la pizarra que tenemos, nosotros hemos creado una variable que se llama mi lista y esta variable apunta a una estructura que la habíamos llamado de tipo lista, la tenemos aquí, de tipo lista, vamos a verlo, mirar en la variable globales, de tipo t-lista juegos, ¿de acuerdo? Entonces mi lista es un puntero a t-lista juegos y dentro de esa estructura hay un nodo, un puntero a nodo juego, que es la estructura que guarda toda la información de un videojuego, tal y como vimos la otra vez. Vale, pues nada, nosotros tenemos aquí, como hemos dicho, mi lista apunta a una estructura que lo único que tiene es un campo que se llama primero. Y este campo, cuando inicializamos la lista, que será lo primero que hagamos en nuestro programa, valdrá nulo. Es decir, ese puntero primero estará nulo, no apuntará a nada. Por lo tanto, nosotros lo que tendremos que hacer será crear un puntero aux, que será un puntero a nodo juego, a un tipo nodo juego, y haremos una reserva de memoria para ese puntero. Es decir, lo que tendremos de manera visual sería un puntero aux que apuntará a una estructura con todos los datos del juego. ¿De acuerdo? Y el campo, este será el último campo de la estructura, que será el siguiente nodo, que será nulo. Entonces iremos pidiendo datos, los iremos poniendo en los distintos campos y cuando los tengamos creado este primer nodo, como estamos en el caso de que tenemos que ver en qué caso estamos, si la lista está vacía, como es este caso, por lo tanto este valor, primero haremos que apunte a aux, o si tenemos una lista en la que ya hay algún nodo, esto es primero, y primero apunta ya, por ejemplo, a un nodo o a varios nodos, donde tenemos valores y aquí tenemos null. En caso de que esta lista ya tenga algún nodo más, lo que tenemos que hacer es recorrerla hasta llegar a un nodo en el que el campo siguiente apunte a null y en ese caso haremos que este campo apunte al nodo que hemos creado mediante la reserva dinámica de memoria. ¿Vale? Esta es la forma visual un poco de plantear cómo se hará. ¿Vale? Vamos a ver cómo haremos esto en código. Vale, para hacer esto en código, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, vamos a coger aquí, nos vamos a ir a la función que hemos definido, que la tenemos por aquí detrás de mostrar menú, ¿vale? Vamos a ponerle un comentario aquí para que sepamos luego qué es lo que hace, qué es lo que hace, qué es lo que hace, como dicen por ahí, ¿no? Eh, para añadir un videojuego, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer va a ser, como ya hemos dicho, tener una serie de variables. Vamos a necesitar una serie de variables para pedirle los datos al usuario. Vamos a pedirle el código de videojuego, que será un entero. Vamos a pedirle el título, que será un array de caracteres de tamaño 50, ¿vale? Porque hemos optado por array de tamaño fijo. La plataforma del videojuego, que también es otro entero, y un array que será
la compañía que ha desarrollado el videojuego, que también será un array de 50, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esos datos, pues nada, vamos a solicitar los datos al usuario, los datos del videojuego. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a imprimir un pequeño mensaje por cada campo que queramos. Código del videojuego, lo solicitamos. Lo siguiente será usar scanf para solicitar el código del videojuego, y ya sabéis la dirección de memoria de la variable donde se guarda, y con esto pues tenemos ya solicitado el código del videojuego al usuario. Me he equivocado en ese scan, es scan, vale, scanf. Vale, siguiente mensaje, pues nada, pedimos el título del videojuego y en lugar de usar scanf, lo que voy a hacer es usar el fget. ¿Vale? En otro vídeo explicaré la diferencia entre usar scanf y fget, pero básicamente consiste en que el scanf, aunque hay alguna manera de hacerlo, en cuanto encuentre una palabra y encuentre un espacio, va a tomar lo que hay este primer espacio, lo va a tomar como el array de caracteres que vamos a usar. Sin embargo, con scanf podemos hacer que recupere o que guarde cadenas de caracteres que contienen espacios, ¿de acuerdo? Y para usar el fget tenemos que hacer llamar a esta función con la entrada estándar para que de esta manera limpie el buffer. Entonces vamos a decirle que queremos recuperar en el array titular con un tamaño de 50 de la entrada estándar, ¿de acuerdo? Esta es la manera. Lo dicho, en otro vídeo explicaré la diferencia entre usar fgets y scanf. Con eso, lo dicho, obtenemos el título del videojuego, el título. Ahí, vale. Siguiente campo que tenemos que pedir va a ser la plataforma, ¿no? Plataforma, indicaremos que 1 es para PC, que 2 es para PlayStation, que 3 es para Xbox y que 4 es para Nintendo. ¿De acuerdo? Vale, quedaría cerrar paréntesis, 2 puntos, y con esto solicitaríamos el mensaje. Y ahora, para obtenerlo, como en este caso es un entero, pues si usamos otra vez scanf tanto por ciento de para indicar que es un dígito, y lo guardaremos en ampersand plat, que es la plataforma, ¿vale? Y por último, el mensaje compañía del videojuego. Y pues nada, aquí si usamos como es una cadena de caracteres que puede contener espacios, pues primero limpiamos el buffer de la entrada estándar y usamos el fgets para recuperar o guardar lo que es la información de la compañía, ¿vale? Con esto en principio solicitamos lo que son los campos necesarios, y lo siguiente sería tenemos que crear el nodo que contendrá esos campos. Para ello creamos una variable nuevo que será igual a un
un puntero a nodo juego. ¿De acuerdo? Hacemos aquí el casting, como ya hemos visto a la hora de hacer una reserva de memoria, pues usamos el casting y reservamos lo que es la cantidad de memoria necesaria para un nodo de una estructura como la que hemos creado para un nodo de un juego. Y automáticamente o a piñón lo que hacemos es a los campos del registro de la estructura le vamos asignando los campos que ha introducido el usuario, teniendo en cuenta que lo que son array de caracteres, ¿no? Tenemos que usar el strcpy, esa función, para hacer una copia. No nos permite hacer una asignación directa porque sabéis que no funciona bien. Vale. La plataforma, como es un entero, sí podemos hacer una asignación directamente porque se copia en el valor, pero cuando son cuando son array de caracteres, no, hay que hacer hay que usar la copia del array, de cada uno de los elementos del array. Nuevo company va a ser comp y nuevo prestado. Como nos dice que inicialmente los videojuegos no estarán prestados, pues le ponemos prestado a nulo, y el campo que apunta al siguiente nodo pues inicialmente estará null, porque este nodo lo vamos a poner el último en la fila. ¿Vale? Una vez que ya tenemos creado el nuevo nodo, pues tenemos que comprobar primero si la lista está vacía. Tenemos que añadir ese nodo como primer elemento. Entonces, si la lista está vacía, ¿cómo lo comprobamos? Pues si mi lista primero es igual a null, en ese caso lo que hacemos es mi lista primero, hacemos que mi lista, el primer elemento de mi lista sea el nodo que he creado. Primero igual a nuevo. ¿Vale? Con esto ya habríamos creado y habríamos puesto ese nodo como primer elemento de la lista. En caso de que no sea así, de que tengamos ya elementos en la lista, lo que tenemos que hacer es recorrerla hasta llegar al último. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues simplemente tenemos que crear un puntero auxiliar, ¿no? De tipo un puntero a un nodo juego que se llamará auxiliar, y lo inicializaré como el primer elemento de la lista. Puesto que ya sé que no está vacía, pues hago que apunte al primero. Y mientras que el nodo, el campo siguiente del nodo en el que estoy sea distinto de nulo, es decir, hay algún nodo más, no sea el último en el que estoy, lo que haré será avanzar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo avanzo? Pues avanzo de la siguiente forma, asignándole al puntero aux lo que hay en el campo siguiente del propio nodo al que apunta aux. De esa manera voy avanzando, y cuando llegue a un nodo en el que aux siguiente es nulo, es que ya estoy en el último. Entonces, cuando ya estoy en el último, es decir, saldré de este while, y entonces lo que haré simplemente será como poner como siguiente, que ya es nulo, le asignaré nuevo, que es el nodo que he creado. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto nuestro... A ver, tenemos aquí un error porque nuevo lo he puesto mal. ¿Vale? En el código no tenemos ningún error. Bueno, pues este código sería el encargado de dar de alta o de añadir a la lista un nuevo nodo con un videojuego y los datos introducidos por el usuario. Venga, iremos viendo en los siguientes vídeos, iremos viendo el resto de instrucciones. Un saludo y hasta la próxima.